y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Bueno, entramos ahora al segmento sobre realidad cubana. Un segmento que estamos dedicándonos hace un tiempo a aprender sobre la vida en Cuba, cómo está organizada. Hemos hablado en el primer segmento sobre los principios democráticos, cuáles son los principios fundamentales de su democracia, como para introducirnos. Luego estuvimos charlando en el segmento anterior sobre cómo funciona el sistema político electoral, cómo se eligen a sus representantes, cuáles son los órganos de participación, cómo funciona la participación, que es lo fundamental. A ver, siempre desde que hemos comenzado estos segmentos hemos puesto a la participación en el centro. Más bien Cuba ha puesto la participación en el centro. Así es. Y también lo que hemos tratado de hacer con estos segmentos ha sido ponerlos un poco sobre la mesa a la par de cómo funcionan nuestros sistemas, ¿no? Cómo claro. Hacer esa comparación. La idea no es, o sea, más allá de entender cómo funciona el sistema cubano, la idea de compartirlo acá también es porque creemos que hay un montón de cosas muy valiosas de las cuales aprender y que a diferentes escalas creemos que se pueden empezar a realizar desde distintas formas. Bueno, en el día de hoy estaremos hablando sobre las organizaciones de masas. En el segmento anterior fueron nombradas las organizaciones de masas porque, bueno, sin duda muchos de los conceptos que son muy amplios, los que tratamos acá, atraviesan al sistema en su totalidad. Cuando estuvimos hablando la semana pasada, bueno, el programa pasado, sobre el sistema político electoral, nombramos que las organizaciones de masas tienen la facultad de proponer a algunos candidatos desde el seno de sus organizaciones. Esa fue como la mención que hicimos de las organizaciones de masas. Por ahí, para compararlos un poquitito con lo que serían acá, las organizaciones de masas vendrían a ser, por ejemplo, los sindicatos, los grandes sindicatos, las centrales de trabajadores, por ejemplo, la Federación Agraria, aquellos entes u organismos de la sociedad que tienen una participación en algún no sé la palabra, en alguna instancia, exacto. En algún escalafón. Ahí está. Como hablamos siempre de que la participación es transversal al sistema político y al sistema en general en Cuba, las organizaciones de masas no escapan de esto. O sea, las organizaciones de masas dependen de la participación constante de un montón de personas. Tenemos un montón de audios aquí preparados, recortados específicamente para un poco ampliar estas ideas que estás contando, Juancito. ¿Quieres que vayamos a escuchar alguno de esos? Sí, en primer lugar vamos a hablar de la Central de Trabajadores de Cuba. Esa es una de las organizaciones de masas más grandes. Es una organización representativa de trabajadores organizados sindicalmente en todo el país y heredera de las mejores tradiciones de lucha y combate de la nación cubana. En el 1925 surge la Confederación Nacional Obrera de Cuba. Luego, en 1935 fue medio destrozada por lo que fue en ese momento la dictadura de Batista, si mal no recuerdo, porque antes de Batista hubo otro, pero creo que en ese momento era por la dictadura de Batista.
Y en 1939 se logra construir de nuevo la central sindical, y en 1961, luego del triunfo de la revolución, pasó a ser la Central de Trabajadores de Cuba. Vamos a escuchar el primer audio que habla básicamente de la estructura de la Central de Trabajadores cubanos. La estructura de la Central de Trabajadores de Cuba consta de Congreso, Consejo Nacional, Comité Nacional, Secretariado Nacional, sindicatos nacionales, ramales, comités provinciales y municipales, buró sindical a nivel de empresa y sección sindical. El ingreso a sus filas es de manera voluntaria y la conforman unos 18 sindicatos nacionales. Está establecido en sus estatutos que se efectúen congresos cada 5 años, en donde se elige el secretario general y a los nuevos representantes que están comprendidos en el Consejo Nacional, el Comité Nacional y el Secretariado. En cada centro de trabajo en el que trabajen más de 5 personas, puede existir una sección sindical. Varias secciones sindicales conforman un buró sindical. El periódico oficial de la organización es Trabajadores, que se publica semanalmente por todo el territorio nacional. Los dirigentes sindicales reciben capacitación en los 14 centros provinciales y en la Escuela Nacional de Cuadros Lázaro Peña. Las mujeres trabajadoras y los jubilados reciben una buena atención en los sindicatos y tienen a su favor leyes que apoyan sus derechos a no ser discriminados, poder trabajar y recibir una pensión al retirarse. Bueno, la próxima organización de masas de la que vamos a hablar es la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Esta es otra de las organizaciones fundamentales desde el comienzo de la Revolución Cubana. Muchas de estas organizaciones de las que vamos a estar hablando, de hecho, fueron fundadas ahí a escasos meses o al año de triunfante la Revolución. No podemos hablar de la ANAP sin hablar de la reforma agraria, digamos. No lo voy a decir yo, lo van a decir las personas en el próximo audio. Pero sí decir que las organizaciones de masas han sido fundamentales son fundamentales en el cotidiano, y para mí se me hizo muy clarito verlo, fundamentalmente para atravesar adversidades, digamos, como por ejemplo, como es el bloqueo que sostiene Estados Unidos desde el comienzo de la revolución o desde apenas un año del triunfo de la revolución. Las organizaciones de masas han sido fundamentales para justamente organizar al pueblo frente a estas vicisitudes. Y hace poco hemos tenido el COVID-19, que fue para todo el mundo muy duro, para un país con un bloqueo como el que tiene Cuba, muy duro, agudizadamente duro, y las organizaciones de masas fueron fundamentales para poder paliar esta situación. ¿Qué decir de la ANAP? Es la organización que representa los intereses sociales y económicos de los campesinos cubanos y tiene un carácter social no gubernamental. Dentro de sus objetivos es organizar y orientar al campesinado cubano para su participación en la transformación social y económica del medio rural, en la ejecución del programa agrario de la Revolución Cubana que incluya la reforma agraria, en el impulso a la producción agropecuaria y en el incremento sostenido de su aporte a la alimentación de la población y la agroindustria nacional. Esto otra vez lo vuelvo a relacionar con el bloqueo, digamos. Entendemos que Cuba, en una isla del Caribe con un clima, no es un país como el nuestro que tiene una innumerable cantidad de diversidad de alimentos y que tenemos en algunas zonas del país ciertos alimentos y los que no están ahí los buscamos en el sur, y entonces ya con la producción alimentaria local ya podemos alimentar a la población. En el caso de Cuba no es tan así, entonces es fundamental que esta organización de masas funcione para principalmente alimentar a su pueblo. Vamos a estar escuchando un audio en el que se nombra la reforma agraria, se habla de la importancia de a través de estas organizaciones poder hacer frente al bloqueo. Así que vamos a estar escuchando. Sirve, la tierra sirve, y es precisamente este concepto martiano el que también impulsa hoy a los campesinos a potenciar las producciones agrícolas para beneficio económico del país y la soberanía alimentaria. En tiempos en que la pandemia por COVID-19 afecta seriamente la economía cubana, potenciar la actividad agrícola es una necesidad
y también un legado de Fidel cuando hace 62 años entregaba oficialmente la tierra a sus verdaderos dueños. La Comandancia de La Plata fue el sitio escogido para un acto nunca antes conocido y del cual sus protagonistas eran los más humildes. Surgió entonces la Ley de Reforma Agraria que reivindicó no solo a la población campesina, sino también a la clase obrera. Porque esta es la alianza de los campesinos con la clase obrera cubana y la alianza de los campesinos y los obreros con la clase obrera internacional. Fue precisamente la Ley de Reforma Agraria la que determinó a los imperialistas a organizar inmediatamente la invasión de Girón. Hemos resistido y seguiremos resistiendo, porque así somos los cubanos. Además no estamos solos en el mundo, hay muchos países, como él explicó, que nos ayudan, hay muchos norteamericanos que también están conscientes de la realidad de que ese bloqueo existe, y nosotros también tenemos que continuar trabajando con estos comités de solidaridad, con todas las personas, todos los amigos de Cuba que tenemos en el mundo, la propia organización, con otras organizaciones campesinas en todos los continentes, también divulgando esa realidad. Si evaluamos el comportamiento que tiene la mujer campesina durante todos estos años y fundamentalmente en esta última etapa, es justo reconocer que fruto del trabajo conjunto se ha venido impulsando el incremento de la cantidad de mujeres asociadas a nuestra organización. Hace muy poco tiempo era el 13%, después el 16,5% y actualmente es casi el 20%. Más de 76.000 mujeres que tenemos asociadas en diferentes labores. Si evaluamos los cargos de dirección, ya supera el caso de la dirección de la organización de base más del 45% en nuestras estructuras. En el caso de las presidentas de la organización de base de la ANA, que es un cargo fundamental a nivel de base para nuestra organización, supera el 60%. El compromiso de las mujeres cubanas es seguirnos incorporando a un frente tan decisivo, a un sector estratégico para el país que es la producción de alimentos. Y a través de lo que hagamos en la producción de alimentos, estimular también los encadenamientos productivos en los que las mujeres pueden jugar un papel importante, no solo en la producción primaria, sino también en las mini-industrias, en todo lo que podamos hacer a través de darle valor agregado a esa producción agrícola. Y entonces algo muy importante que resulta novedoso e interesante es lo propio que nos explicaban esta mañana en la primera finca que tenemos allá, que está ahora en la categoría, dimos la categoría de finca en transformación, una finca grande, casi 67 hectáreas, con producción de tabaco que es muy tecnificada y exige de muchos productos químicos para el sustento. Y a partir de lo que se está haciendo allí, se ven los resultados con la aplicación de biofertilizantes, bioplaguicidas, biopesticidas, y que eso también aposta a que en un futuro no muy lejano esa finca también pueda producir, como ya hoy se produce papa agroecológicamente en el país, también se puede producir tabaco y otras producciones que requieren de mucha tecnología. Bueno, escuchamos en este audio a personas participantes de la ANAP. Ese último fragmentito en el que comentaban sobre la producción de tabaco y lo difícil que es producir el tabaco, acá del otro lado tengo a Teo Zanotti, que es alto sabiendo sobre producciones y de tabaco, ha intentado, yo sé que él tenía sus tabacos. Bueno, acá el compañero contaba lo difícil que es desde la agroecología hacer la producción de ciertos alimentos o bueno, productos, digamos. No es un dato menor el tema de la agroecología en Cuba, digamos, se utilizan todos los antiguos métodos, no existen los agrotóxicos, por ejemplo, lo cual habla de una soberanía alimentaria tremenda. O sea, yo creo que ese es un punto fundamental que tiene Cuba para aprender. Tiro el chivo ya que estamos, hay un documental de Canal Encuentro sobre la agroecología en Cuba subido en YouTube, muy bueno. Nada, lo tiro porque justo me acordé. Bueno, de la próxima organización de masas que vamos a hablar es de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. Ha tenido una importancia muy grande ya que implica la formación y la conducción de los futuros profesionales para fortalecer la vocación revolucionaria. Sin duda, en un pueblo revolucionario que los trabajadores, que los profesionales tengan vocación revolucionaria y su formación sea desde el humanismo y demás, es fundamental.
La Federación de Estudiantes Universitarios es una organización muy grande, de la que vamos a estar escuchando más o menos su historia y algunos actores del pasado y actores del presente. La FEU cumple 90 años y sin embargo su rostro sigue siendo joven, creativo, versátil, rebelde, combativo como lo fue Mella, su fundador, o José Antonio, que radicalizó la organización en medio del enfrentamiento a la dictadura de Batista, o Fidel, que nos ha dicho que se hizo revolucionario en la universidad. Han transcurrido 90 años y por generaciones la FEU ha dejado en sus miembros una huella, una impronta que ha conducido siempre al compromiso. Tengo que decir que la aguja de la FEU a mí me ha cambiado totalmente. Yo he madurado en cuanto a mi persona, en cuanto a lo que pienso. He tenido experiencias muy bonitas en las participaciones en la FEU, en las actividades de la FEU, en los juegos deportivos, las actividades que organizaba la FEU, cómo eran capaces de convocar esa cantidad de jóvenes para todas sus tareas y demás. Y realmente yo recuerdo la FEU y la llevo dentro, ¿no? Como una etapa muy linda que me ha tocado vivir en mi vida. Para mí la FEU es mi formación, porque la lucha fue la mejor escuela. Tenemos que estar a la altura del momento que estamos viviendo, a la altura de lo que necesita nuestra revolución. Dejemos que esa generación, con ese legado y con ese compromiso con la historia, con Fidel, desarrollen sus propios desafíos. Fundada por Julio Antonio Mella en el año 1922 y con la visión de representar y hacer valer los intereses y derechos de los universitarios, la FEU trabaja por palpitar en sus 100 abriles en el corazón de cada joven cubano y en una Cuba pensada desde las universidades hacia la comunidad. Onileidis Medel, Cubavisión Internacional. Otra de las organizaciones de masas de las que queríamos hablar en este programa es la Federación de Mujeres Cubanas, que concretamente es una organización que busca desarrollar políticas y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Esta organización se funda concretamente en 1960, después de la Revolución, pero empieza a funcionar desde mucho antes, cuando las mujeres que estaban radicadas, digamos, o que sus tareas se limitaban al ámbito privado, al ámbito del hogar, y que históricamente, como en todos los espacios y como en todas las sociedades, sufrieron distintas violencias, fueron acercándose a la compañera Vilma Espín, que era una referente muy importante de la revolución, muy activa en ese momento, para decirle que querían organizarse para defender la revolución. Así empezaron así se acercaron a la organización, o sea, con esta idea, y esto me parece como súper importante, ¿no?, de recalcar, porque todas estas organizaciones, si bien se fundaron oficialmente, formalmente después de la revolución, todas nacieron mucho antes en este fragor, digamos, de la necesidad de defender la autonomía de Cuba frente al imperialismo yanqui. También contamos con un par de audios en los que las compañeras cuentan acerca de este proceso. Vamos a escuchar el primero. Fíjate que la revolución triunfa en 1959 y en realidad están muy recientes los años de la posguerra. La victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y había un movimiento de mujeres, podríamos decir un movimiento de mujeres fuerte en América Latina y también en el mundo. Es decir, en América Latina había organizaciones en un grupo de países que estaban luchando por los derechos, no solo los derechos de las mujeres, sino por poner fin al hambre, a la miseria en que estaban sumidas la inmensa mayoría de sus pueblos, la liberación nacional. Y en el plano mundial también había surgido el campo socialista, estaban las organizaciones de mujeres creadas
en un grupo de países muy diversas, cada una con sus características. Es decir, había un movimiento internacional de lucha por la justicia social, por los derechos, por la paz. Bueno, fue necesario porque fue un reclamo de las propias mujeres. Vilma siempre insistía en que la Federación de Mujeres Cubanas no surgió por una iniciativa de Fidel o por una iniciativa de ella o por una iniciativa de un grupo de mujeres, sino que a partir de que se firma la ley de reforma agraria, se recrudece la agresión de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir, desde que triunfa la revolución, Estados Unidos identifica que es un proceso revolucionario profundo, verdadero, transformador, y enfila sus cañones contra la revolución cubana. Y yo creo que habría que hablar de cuál es la situación de las mujeres cubanas antes de 1959. ¿Por qué se produce ese hecho de que las mujeres, grupos de mujeres, acuden y se acercan a Vilma y le piden organizarse, le piden crear una organización, le piden prepararse? ¿Pero prepararse para qué? Prepararse para participar y para defender la revolución triunfante. Hemos realizado grandes esfuerzos para estar a la altura del momento histórico que vive nuestro pueblo. Firmes y decididas, junto a Fidel, brindando a la revolución nuestro trabajo, nuestras voluntades aunadas para construir este presente hermoso que vivimos y labrar el futuro de la patria socialista. Bueno, el mismo Fidel decía que el movimiento de mujeres y la importancia de estos era un movimiento revolucionario en sí mismo, o sea, era una revolución dentro de otra revolución. Ahí la compañera comenta un poco las condiciones en las que surge también la Federación de Mujeres Cubanas. Como recién él también aclaraba, hay que poner en contexto el nacimiento, el surgimiento de todas estas organizaciones, digamos. Surgen años o durante el proceso prerevolucionario y todo el movimiento de organización y un movimiento enorme desplegado en un contexto muy feroz de una dictadura imperialista muy opresora, y en ese contexto es que surgen, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas. También hay que resaltar que si bien la Federación de Mujeres nucleaba a mujeres de todas las clases sociales por igual, había una clara mayoría de mujeres que vivían sumidas en la pobreza, ¿no? Como la mayor parte de la población de Cuba, lo cual implica una doble opresión, ¿no? La opresión por ser pobre y la opresión por ser mujer. Y esta mayoría de mujeres se movilizó hacia esta organización. Y eso es lo que hoy continúa con tanta fuerza en Cuba. Estamos hablando de una organización que agrupa a 3.600.000 afiliadas mayores de 14 años de edad. Increíble. Son números muy grandes, ¿no? Después, sobre el final de este segmento, vamos a estar nombrando los números de las otras organizaciones que la verdad que se me pasó en su momento y no quiero mezclar ahora. Vamos a escuchar otro audio en el que la compañera explica y analiza un poco el lugar que ha tenido la Federación de Mujeres Cubanas en los momentos constituyentes, o sea, en la redacción de las constituciones, y últimamente, no recuerdo si ella lo nombra, pero es muy interesante el análisis que hacen las cubanas sobre el último Código de Familias que fue aprobado el año pasado, donde ahí se hace un avance muy grande en cuanto a los derechos de las mujeres, entre otras cosas. Desde ese punto de vista yo te podría decir que nuestra propia Constitución, aprobada en el 2019 por el referendo popular, por la mayoría del pueblo cubano, más del 86% de los electores votaron por esa Constitución. Es una Constitución mucho más avanzada de la propia Constitución de 1976, que también fue un acontecimiento trascendental desde el punto de vista de nuestra sociedad y de nuestras necesidades. Y en lo que respecta a los derechos de la mujer,
Nuestra Constitución actual va mucho más allá en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con una mirada más profunda, más amplia a los derechos sexuales y reproductivos, a los temas como por ejemplo la violencia de género, los temas que tienen que ver con la diversidad sexual, con la identidad de género, con todos estos temas que requieren ya una mirada diferente de la sociedad cubana. Y dentro de eso, cuando tú miras nuestra Constitución en lo relativo a derechos de la mujer, pues va mucho más allá, es mucho más amplia, es mucho más profunda, es mucho más revolucionaria, te podría decir. Y ahora se acaba de aprobar el Plan Nacional de Acción para el adelanto de las mujeres en la sociedad. Y sí es cierto, todo tiene que adelantar, no nos podemos sentir que porque decimos el adelanto es que estemos atrasados, ¿no? Sino que la sociedad tiene que llevar un ritmo, una espiral de avance. Porque está reflejado en el artículo 43, vinculado a la igualdad de género, a la igualdad entre mujeres y hombres, donde expresa que la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, de cualquier forma que se exprese, daña a las personas, a la familia y a la sociedad. Pero también hay un artículo específico, el 85, para la violencia familiar desde esa magnitud. Y después hay artículos vinculados, por ejemplo, a los derechos de los niños, al ejercicio de las responsabilidades parentales, que se refiere a la no violencia como un principio. Y en sentido general, cuando uno aborda integralmente el texto constitucional desde los principios y valores que defiende, como el de la dignidad, que transversaliza el texto, el artículo 42 vinculado a la no discriminación, bueno, pues te das cuenta que la voluntad política va hacia allí, es decir, desde esa perspectiva de igualdad y no discriminación. Todo ello también se refleja en el camino del nuevo Código de las Familias, que debe ser espejo de la sociedad, pues pluraliza a las familias, visibiliza a los sectores vulnerables, proscribe cualquier manifestación de violencia de género e intrafamiliar, enarbola principios de igualdad y no discriminación. Son políticas que garantizan los derechos con la meta en abandonar la cultura patriarcal y modificar los imaginarios sociales y patrones sexistas. Todo lo que somos es la revolución. Bueno, vamos a hablar de otra organización de masas muy importante en Cuba, que es la Unión de Jóvenes Comunistas. Esta es una organización política de la juventud cubana, que en ella militan más de 500.000 jóvenes y la proyección de su trabajo va más allá de sus miembros. Está dirigida a toda la población joven del país. Es importante decir que la Unión de Jóvenes Comunistas mantiene relaciones con 218 organizaciones de diferentes partes del mundo y está afiliada a la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. A su vez desarrolla vínculos con otras 14 organizaciones internacionales. Para poder comprender mejor si estamos escuchando este segmento por primera vez, digamos, o sea, si están escuchando el segmento de Realidad Cubana por primera vez hoy en el de organizaciones de masa, sería muy interesante que vayan al YouTube y escuchen los dos segmentos anteriores en el que hablamos de los principios fundamentales de la democracia en Cuba y sobre el sistema político electoral. Yo creo que eso va a dar un contexto y va a hacer comprender mucho mejor este segmento. Vamos a pasar a una próxima... No, quería decir también que me parece re importante resaltar lo del vínculo con las 218 organizaciones de diferentes partes del mundo, con otras organizaciones internacionales, porque por ahí es como moneda común el discurso del aislamiento de Cuba, cuando realmente el aislamiento de Cuba es una cuestión súper como concreta relacionada con lo económico, lo militar y lo político desde afuera, desde Estados Unidos. Claro, no es una decisión propia, digamos. O sea, a ver, si Cuba está aislada en algunos sentidos, no ha sido decisión de Cuba estar aislada de ese modo. De hecho, ya que nombras el internacionalismo y que es lo que estamos hablando acá de esto, bueno, estamos en el Centro Oftalmológico Che Guevara, que es obra de la Revolución Cubana,
justamente porque ellos piensan en internacionalismo y en esto de que la patria es humanidad, ¿no? Claro, la capacidad de sostener esto más allá de todas las trabas que se le ponen a la democracia cubana es lo que nosotros venimos también a revalorizar aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, otro de las organizaciones de masas que es muy importante y que tienen un trabajo muy importante, muy fundamental en el cotidiano, son los comités de defensa de la revolución. Está bueno también como para mencionar un poco históricamente el por qué surge. Los comités en defensa de la revolución surgen como una forma de defender la revolución justamente, ¿no? En su momento cuando triunfa la revolución y recién que escuchábamos algunos audios sobre el día en el que se planteó el tema de la reforma agraria y algunas posiciones políticas fundamentales que hicieron a la historia de Cuba, fue asediada por todos lados instantáneamente de distintas formas. Los comités en defensa de la revolución era justamente el pueblo defendiendo su revolución en cada esquina, en cada manzana, ¿verdad? Hoy, luego de... ¿Cuántos son? Más de 60 años. Más de 60 años. Sin duda, todas estas organizaciones han tenido un proceso en el que han cambiado y han tenido un desarrollo distinto, ¿no? Hoy en día los comités de defensa de la revolución, dentro de sus objetivos, es movilizar a todo el pueblo en tareas de defensa de la revolución y las conquistas del socialismo mediante el trabajo directo con las personas y familiares y las familias de la comunidad. No por nada la CDR cuenta con es la organización de masas más grande, ¿no? Cuenta con 7.600.000 miembros. Es un número impresionante para nuestras escalas. Vamos a escuchar unos audios ahora en el que un poco se relaciona todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando. Por un lado, la organización popular, la participación y cómo gracias a esta organización, a estas organizaciones populares de masas, se ha podido hacer frente en el cotidiano a distintas vicisitudes como el bloqueo o el COVID. Otra cuestión importante que va a saltar en este audio es cómo las organizaciones de masa se entretejen entre ellas también. Vamos a estar escuchando en el caso de las últimas medidas de bloqueo de Trump antes de que llegue Biden a la presidencia de Estados Unidos y cómo atravesó el tema del COVID-19 y cómo tanto la Federación de Mujeres Cubanas como los Comités de Defensa de la Revolución fueron trabajando estas problemáticas y buscándole la vuelta para que en el cotidiano el pueblo se organice y pueda hacer frente a estos asedios. ¿Vamos a escuchar ese audio? Es decir, que en todo lo que se ha planteado tenemos nosotros incidencia como organización también para contrarrestar las medidas que ha adoptado hoy el gobierno de los Estados Unidos para arreciar, por ejemplo, el bloqueo hacia nuestro país. Los comités de defensa de la revolución, Ornel, con esta brigada 60 aniversario, ustedes han estado vinculados a la construcción de los subsidios, pero también a otras obras sociales que se ejecutan en el barrio. Y María Elena, hay que destacar que la decisión de acortar la jornada laboral, de hacer cambio de labor durante viernes y sábados, es con el objetivo de que la familia, los trabajadores, estén haciendo su aporte en la comunidad donde viven. Entonces, ¿qué es lo que se busca? La manera de que a las personas se les facilite su aporte desde la comunidad, desde el barrio. Si usted vive en Siboney, por supuesto que va a hacer su aporte allí en Siboney, aportar en medio de esta situación desde el barrio, desde la comunidad, para que la vitalidad de la provincia y del país continúe. Llegando a 60 años hay que renovarse y por eso los destacamentos juveniles, aniversario 60 de la organización, y por eso disímiles tareas que estamos cumpliendo también con los jóvenes para garantizar la continuidad de nuestra organización en estos 60 años. Los CDR están en condición de hacer un levantamiento en cada barrio de cuáles son aquellas parcelas que no están siendo utilizadas, aquellos patios, incluso balcones, azoteas donde sea posible. Hay ejemplos, hay muchísimos, en los que tú puedes sembrar en macetas, en canteros y generar alimentos no solo para autoconsumo, sino también para compartir con los demás.
conceden parte de su tiempo para alistar el espacio que en breve acogerá un suceso ansiado por todos. Se repite la convocatoria de federadas y sederistas para apoyar la próxima intervención sanitaria. Preparando las condiciones en el consultorio con la escuela para que tenga también la amenización que se necesita el proceso, las meriendas, tratar de que las personas cumplan con el horario que les está establecido. Asegurar que el consultorio tenga una brigada para apoyar en la limpieza, higienización, en la convocatoria que salga organizada para esos días, incluso asegurar que el consultorio quede preparado para el otro día cuando comience el proceso vacunatorio. Cada presidente y cada coordinador de zona está inmerso en hacer el levantamiento del listado de todas las personas que vamos a vacunar. Va a haber una sobrecarga de trabajo, por lo que estos líderes de la comunidad van a ser muy importantes a la hora de organizar a los pacientes, a la hora de citarlos, para poder ayudarnos en este proceso. Porque aunque se desconoce la fecha exacta del inicio de la campaña que protegerá contra la COVID-19 a más de 200.000 habitantes, ya el espíritu soberano de nuestros candidatos vacunales inocula a las organizaciones de masas en muchos barrios cienfuegueros. Justo cuando se cumplen 60 años de haber sido creados los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, nuevas motivaciones les impulsan a proyectar estrategias de trabajo para retomar el espíritu y el amor del primer día. En una gran acción de intervención comunitaria desarrollada este fin de semana, se evidenció lo más genuino de la cultura popular y la alegría del santiaguero. El momento fue propicio para realizar el ingreso de jóvenes féminas a la Federación de Mujeres Cubanas. La Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución trabajan en la formación de nuevas generaciones como garantía de la continuidad del proceso revolucionario. Bueno, ahí escuchamos de distintas participaciones, distintas tareas que cumple el CDR, el Comité en Defensa de la Revolución, que si bien contábamos cómo surge, vemos que en el cotidiano tienen un montón de tareas. Por ejemplo, escuchamos ahí al compañero proponiendo cómo en una época de crisis los distintos CDR de los barrios podrían organizarse para tomar los sitios baldíos, como le decimos acá, sembrar y alimentar a la población. Son cuestiones que a nosotros nos suenan tan lejanas. Para mí, algo que se me acaba de ocurrir es porque la propiedad privada nos atraviesa, digamos. ¿Cómo se nos va a ocurrir ir a un sitio baldío a ocuparlo y demás? Es porque eso tiene una propiedad. Otra de las cuestiones que plantean acá en este audio es en la época de que llegaron las vacunas a Cuba. No es que llegaron porque se hicieron ahí mismo, digamos, ¿no? Eso también no es dato menor. Lo que llegaron fueron las jeringas que no estaban entrando por el bloqueo y llegaron gracias a donaciones de campañas internacionales también. Cuando se empezó a vacunar, la organización de los vacunatorios y todo eso también fueron organizadas por parte de los CDR y fueron organizadas en conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas. Otro compañero contaba de distintas actividades sociocomunitarias como ferias, como bailes, como actividades con los jóvenes que también organizan desde el CDR. Y bueno, la participación ciudadana como protagonista súper resaltada en esta forma de organización social. Y trasladado eso a los números, como decías, Juan, antes que ibas a compartir, ¿te parece que compartamos la cantidad de gente que está organizada en estas organizaciones sociales de masa? Sí, en el caso del CDR, los CDR tienen 7.600.000 miembros. Algo impensado en nuestro país. Imagínate. ¿No? La Central de Trabajadores de Cuba, espérate que se me ha perdido el... Cuenta con 18 sindicatos nacionales que agrupan a unos 2.998.000 trabajadores, digamos casi 3 millones de trabajadores. Como la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene casi 4 millones, o sea, 3.600.000 afiliadas. Digamos, o sea, es una población de 11 millones de habitantes. Con esto, ¿qué queremos decir? Hay muchas personas que participan en más de una organización, que a la vez participan de sus asambleas barriales, que a su vez pueden participar, como explicábamos en el segmento anterior, de las asambleas municipales. Y nacionales, como delegadas, como diputadas.
Así que bueno, eso, otra vez la palabra participación. Y sobre todo lo que implica cómo se cómo se materializa realmente la unidad popular, ¿no? Porque es como aquí hay tanta fragmentación, tanto de organizaciones como de partidos, y que cuando se habla, mal informan acerca de esto, de lo del partido único en Cuba, de la no diversidad y etcétera, y más blasfemias, es impresionante cómo no tienen en cuenta esto, porque es impensable para nosotros pensar en una unidad popular de tal magnitud. Claro, ¿hay más democracia que esto, digamos, me pregunto? Un lugar, un sistema político en el que te permite participar activamente desde todos estos lugares, en la que podemos aportar la diversidad de un pueblo desde la participación. A mí la palabra democracia me resuena mucho más que por lo menos en el sistema en el que vivimos en estos países. Claro, promover la organización. Exactamente. La ANAP, que decíamos que es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, es una asociación que tiene 200.000 miembros. ¿Qué otro se nos pasa, Elo? La Unión de Jóvenes Comunistas. Dijimos que en ella militan más de 500.000 jóvenes. Bueno, en fin, estamos llegando al final de este segmento sobre organizaciones de masas de realidad social cubana. Vamos a escuchar el último audio en el que de alguna forma un compañero de Cuba nos ha compartido una analogía entre lo que son las redes sociales y lo que es la red social en Cuba, digamos, la red social analógica me refiero, no a la red social digital. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias por escuchar. Estaremos de acá a un mes, que nos va a dar tiempo para seguir investigando, para seguir aprendiendo, para seguir leyendo. Vamos a traer una nueva propuesta de segmento sobre realidad cubana. Pero ahora, después de este audio, seguimos con nuestra programación habitual, con el segmento institucional, así que quédense escuchando. Sin saberlo, se integra la red de los vecinos, la red de los cubanos en una solidaridad reinventada cada día, en el buchito de café, en el poquito de sal porque la mía se agotó y en el medicamento compartido que está en falta, pero resurge de un botiquín cercano. Nadie da el like, pero todos comparten que el hijo de Julia obtuvo la carrera, que se casa Ramón, o esperan con banderitas la llegada de Rosa luego de su misión en Venezuela. Los vecinos se funden en el abrazo de condolencias ante una partida. Disfrutan el florecer de los pequeños y los ven convertirse en columnas que sostendrán la cuadra en unos años. En esta red es el cariño y no la tecnología quien nos avisa de un cumpleaños. Aquí quien emociona lo hace con lágrimas y risas, a quien le gusta lo vemos disfrutar en serio y el que se enfada lo demuestra con la pasión de quienes nacimos en esta isla. Cualquier motivo es una fiesta. La recogida de materias primas, que es viento para impulsar las velas de la economía. La donación de sangre que salva una vida y nos corona el altruismo del desinterés. La protección contra enemigos naturales, moluscos e insectos que encuentran en la unión de los vecinos la barrera más fuerte. La mano alzada por un candidato, la cuerda que impide el paso por una calle porque Alexa cumple 15 años. Así de colorida es esta red cubana y criolla que nació de verde, que recibió el bautismo de la paloma blanca anunciadora de lo grande, que vino al mundo como respuesta a la violencia y de la mano de un barbudo. Los CDR están ahí. A veces su paso se nos antoja cansado, como si le faltara fuerza a ese gigante compilador de alegrías. Recordamos entonces que una red, si es humana, no necesita conexión para ser fuerte. Ponemos manos a la obra y dedicamos ese aliento de renacer en la conciencia, en voluntad de revitalizar consignas de hueso y carne renovada. Una revista se convierte en cadenetas, aparecen los torsos desnudos para la chapea, se endulza con una sonrisa el refresco improvisado y desde una bocina que abandonó su sala para hacerse de pueblo, escuchamos la convocatoria a una vida mejor. Escuchamos a Cuba, que celebra su fiesta de barrio donde una voluntad, una idea, se multiplican a través de esa red, en la que más que gigabytes son los latidos quienes definen nuestro ancho de banda. En las organizaciones de masas, como señaló Fidel, tiene nuestra revolución un poderoso e inagotable caudal de energía política y revolucionaria. Ellas son la garantía de su influencia educativa, orientadora y movilizativa.
descubrí una planta milagrosa. No cree usted que es poca cosa, le aseguro no es así. Desde el Cabo de San Antonio a la punta de Maicí, ella crece solidaria, floreciendo para ti. La moringa es, según Bartolo, como la sangre del toro. La moringa es, según la ciencia, es salud para la conciencia. La moringa es, aquí en mi Cuba, para la enfermedad la cura. La moringa es, entre otras cosas, la vida color de rosa, color de rosa. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayer mi tío Tomás, él que duerme toda la noche, se tomó un jarro de moringa para aportar al derroche. Y hoy Josefa, su mujer, por consecuencia mi tía, lo único que hace es decir: ay, Tomás, estoy molida. La moringa es, según Bartolo, como la sangre del toro. La moringa es, según la ciencia, es salud para la conciencia. La moringa es, aquí en mi Cuba, para la enfermedad la cura. La moringa es, entre otras cosas, la vida color de rosa, color de rosa. Para estar fuerte como un toro, no puedes tener gandinga. Tú debes comer de todo y a todo echarle moringa. Así que vamos a tomar moringa, vamos a tomar moringa, vamos a tomar moringa, señores, que eso es pura vitamina. Vamos a tomar moringa, vamos a tomar moringa, señor, vamos a tomar moringa, señores. Los viejitos en el barrio toman y toman moringa. Ellos piensan que con eso se ponen duras las piernas, muchachos. Vamos a tomar moringa, ¿cómo no? Vamos a tomar moringa, sí señor. Vamos a tomar moringa, señores, que eso es pura vitamina. Vamos a tomar moringa, ¿cómo no? Vamos a tomar moringa, sí señor. Vamos a tomar moringa, señores. Mira, muchacha, la moringa y el boniato juntas son tremendo rollo, porque dicen que salía te engorda el cuello, muchacho.